Final de la terapia. No vamos a concluir con el canal. Simplemente vamos a hablar sobre el fin del tratamiento psicológico, el final, cuando concluye el tratamiento psicológico. ¿Qué cosas suelen ocurrir? Mucho se habla sobre la importancia de poder comenzar un tratamiento psicológico, pero se habla muy poco sobre la importancia de concluirlos, de terminarlos, ¿bien? Y esto que es algo que parece obvio quizás, hay muy poco información al respecto sobre este tema y muchas veces despierta ansiedad en los consultantes y preocupaciones, ya sea por cuánto va a durar un tratamiento, ¿sí? Ya sea si por el miedo a las recaídas, ya sea porque el paciente quiere saber si va a poder solo después del tratamiento o va a tener que consultar más adelante, ¿sí? O porque le angustia o le entristece concluir un vínculo con una persona que le fue de mucha ayuda durante un momento muy difícil de su vida. ¿Y cómo va a ser, más allá de los aspectos técnicos de que sabe que va a poder solo, cómo va a ser para lidiar con ese duelo de esa relación? Lo cierto es que la relación terapéutica con el consultante es una relación tan humana como otras tantas, y el hecho de que esté involucrado en situaciones difíciles emocionalmente simplemente la hace un poquito más difícil, no más sencilla. Entonces, vamos a analizarlo un poco. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Claudio Ojeda, yo soy psicólogo clínico desde hace más de 10 años y también profesor universitario. Muchos consultantes me dicen a menudo la preocupación que tienen al momento de concluir el tratamiento psicológico y también manifiestan a lo largo del tratamiento psicológico o al comienzo, bajo la pregunta de cuánto va a durar, manifiestan preocupación por ese cierre de tratamiento. Lo cierto es que si algo en todos los modelos psicoterapéuticos, no importa el enfoque del profesional, es importante, es que el tratamiento tiene que buscar la autonomía y la independencia del paciente. ¿Sí? Esto por regla general es un objetivo más allá de lo que el consultante traiga a sesión, un objetivo, digamos, ateórico, por así decir, que trasciende al enfoque terapéutico, es la búsqueda de la autonomía y la independencia del consultante. Cualquier tratamiento que busque ser exitoso tiene que promover eso. Y en general la dependencia suele ser algo, digamos, iatrogénico, por así decirlo. Por supuesto, al principio va a haber una mayor dependencia, ¿sí? Conforme va aumentando los niveles de confianza que el consultante tiene en el terapeuta y cada vez va consultándolo un poco más al principio, pero luego esto tiene que empezar a mermar, ¿sí? Es esperable que ocurra de esa forma. Entonces, el objetivo de una terapia, en línea general, que se dice ser exitosa, tiene que promover la autonomía del consultante, que el consultante pueda continuar con su vida sin necesidad de mantener el espacio terapéutico. Bien, salvo muy raras ocasiones donde un cuadro puede ser extremadamente crónico, ¿sí? En general, y aún así también debería haber mayor autonomía, porque la autonomía no empieza el día que concluye la terapia, se empieza a fomentar desde ya los comienzos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en torno a la finalización del tratamiento? Bueno, uno de los miedos principales que manifiestan los consultantes y que es normal que ocurra es el miedo a las recaídas. ¿Sí? Esto es importante que los terapeutas seamos claros en estos aspectos. Y una metáfora que suele ayudar mucho es pensar a lo mejor la salud mental no como algo que se obtiene en la consulta y después no se pierde nunca más, sino verlo como un continuo que a veces necesita cuidados. Como ocurre, por ejemplo, una analogía podría ser con una gripe. Que yo me enferme este año de gripe y requiera tratamiento no significa que no me voy a contagiar nunca más de gripe en ese aspecto, ¿sí? Puedo necesitar tratamiento en otro momento, ¿sí? Lo cierto es que en general cuando concluye el tratamiento uno sale más fortalecido, sale con más herramientas, aunque tenga las mismas situaciones. El que no va a ser exactamente igual es uno,
porque adquirió nuevas habilidades. En ese sentido, por más que uno tenga que vivenciar situaciones similares, probablemente tenga más herramientas. Ahora también es importante manifestarle al consultante que la salud mental es un continuo y que siempre la tenemos que cuidar. Habrán situaciones que pueden ser más difíciles y podemos llegar a necesitar más ayuda, y en otros momentos de la vida a lo mejor no, ¿sí? Entonces, el espacio de terapia está disponible para cuando las situaciones de la vida excedan las habilidades que el paciente tiene para poder afrontarla. A lo mejor esta idea puede ayudarnos a pensarlo de una forma diferente, no como algo que se tiene ni como algo que depende del consultante sostenerlo de una vez y para siempre, y que si no lo logra es un fracaso o una recaída, ¿sí? Siempre la idea de recaída tiene un poquito ese gustito a fracaso, que no es del todo justo porque no es real eso. Bien, entonces poder plantearlo de esta manera a lo mejor ayuda a poder entenderlo de otra forma. Otra de las ansiedades típicas que suelen ocurrir es pensar si van a poder solos, sin el terapeuta. Lo cierto es que algo que suele ayudar mucho es ya desde el inicio del tratamiento explicarle al paciente que nunca va a ser un proceso que se va a terminar de manera tajante, salvo que haya alguna falla en el encuadre, como el paciente está faltando constantemente, incumple las normas de tratamiento o algo de este estilo, ¿sí? Pero si el paciente cumplió, la trayectoria típica de los tratamientos psicológicos suele ser con una relativa frecuencia y continuidad, y cada vez se empieza a espaciar más. Es decir, la autonomía no se pone a prueba el día que termina la terapia. La autonomía ya se empieza a poner a prueba en el transcurso de la terapia. Dicho en otras palabras, quizás, por ejemplo, una forma que suele utilizar mucho es comenzar una vez por semana, luego pasar a cada 15 días, luego pasar una vez por mes y luego dejarlo sujeto a demanda. Esto significa que el consultante puede pedir una consulta para trabajar un tema puntual o una sesión de refuerzo sin que eso implique necesariamente reiniciar el tratamiento psicológico. Bien, esto suele calmar a los consultantes porque les permite ver que ellos van a ir poniéndose a prueba y van a ir viendo que ya pueden lidiar con las situaciones que antes a lo mejor no podían de manera más eficiente. Otra característica muy típica que suele aparecer sobre el final del tratamiento es que cuando los consultantes empiezan a percibir que tienen mejoras y que se empieza a avecinar el fin del tratamiento es la tristeza por la ruptura del vínculo. Por supuesto, si algo hizo el terapeuta es acompañarlo en un momento que, si bien fue muy doloroso, fue muy importante. Probablemente sea un momento que no se va a olvidar fácilmente ese paciente. Y esto no lo digo como terapeuta, lo digo incluso como paciente, ¿sí? En general los terapeutas están ahí en los momentos más difíciles, y los más difíciles en general son los más importantes. En ese aspecto, digo, es muy probable que el paciente recuerde durante mucho tiempo al terapeuta y que le duela la ruptura y lo entristezca la ruptura de ese vínculo. Sin embargo, este dolor es un dolor que el paciente tiene que aprender a lidiar, porque esto ocurre en todos los órdenes de la vida. También va a pasar cuando pierda algún familiar importante, el día que cambie de trabajo y abandone al entorno laboral con el cual compartía un montón de circunstancias, pero lo hace para crecer, por supuesto, o el día que termine a lo mejor una carrera universitaria y va a extrañar a sus compañeros o a sus docentes, sin embargo en algún momento tiene que concluir como una fase de crecimiento eso, o el día que agarre y a lo mejor pierda una relación amorosa, decida terminarla porque no es lo que quiere con su proyecto. En fin, siempre en la vida vamos a tener que lidiar con la finalización de vínculos que pueden ser importantes, y poder aprender a gestionar eso de manera eficiente, más allá del dolor que pueda generar, también es sumamente importante. En ese aspecto no se trata de que no sea doloroso, sino de que el paciente pueda hacerlo en ese camino hacia una mayor autonomía. Otras preguntas típicas que suelen ocurrir es ¿cuánto van a durar el tratamiento psicológico? Y la realidad es que en esto, si bien hay protocolos de tratamientos,
los protocolos están hechos en condiciones ideales, es decir, no podemos comparar un paciente típico con un paciente de protocolo, donde las sesiones ya están estandarizadas, manualizadas, no hay variables extrañas, el paciente tiene un solo diagnóstico, ¿sí?, que ya fue evaluado por otra persona y seleccionado para el protocolo. Es imposible. Entonces, cuando uno lee o lee en internet que dice para tal problema son 6 meses de terapia o 3 meses o 30 sesiones o un año, eso es en condiciones ideales, ¿bien? Entonces, en las condiciones reales eso puede variar. Lo cierto es que en general la gran media de los tratamientos suele estar entre los 3 meses y un máximo aproximado de 2 años. Esto es un plazo, ¿sí?, como para tener una idea, ¿sí? En general ese es el plazo de lo más breve a lo más extendido dependiendo la particularidad, ¿sí? Después hay excepciones dependiendo del tipo de diagnóstico, el tipo de problemática, etc. También es verdad que la finalización del tratamiento supone en general el cumplimiento de los objetivos que al principio de la terapia se plantearon. Esto quiere decir, cuando inicia la terapia, el paciente junto con el terapeuta se ponen de acuerdo en los objetivos. Si el paciente dice tengo ansiedad, quiero eliminar la ansiedad, el terapeuta le va a preguntar ¿para qué? Probablemente el paciente va a decir algo, va a decir, no, pues si elimino la ansiedad puedo hablar en público. Bueno, un objetivo va a ser hablar en público, lo va a convertir en objetivos conductuales, es muy probable. O por ejemplo, si no tuviera ansiedad podría salir a la calle o podría hablarle a las personas que me gustan. Bueno, vamos a intentar lograr eso. Si el paciente ya está pudiendo, a lo mejor salir a hablar en público, salir a la calle, ir a trabajar, el paciente con depresión, es decir, los objetivos palpables se pueden palpar, podemos estar de acuerdo de que se llegó a esos objetivos. Ahora bien, esto puede ser un acuerdo para poder empezar a pensar en un final de terapia. Sin embargo, debemos considerar que no siempre el cierre de tratamiento tiene por qué estar asociado a lo que decíamos recién, a que se lograron los objetivos. Ejemplo, puede terminarse un tratamiento por incumplimiento de las reglas formales del tratamiento. El paciente siempre llega tarde, el paciente falta y no avisa, etc. Pero también hay otras razones. Por ejemplo, inició un tratamiento y a lo mejor el terapeuta sospecha alguna condición médica, pidió una interconsulta, se estaban esperando algunos estudios y se corroboró una condición médica suficiente que podría explicar mejor el diagnóstico del paciente. En ese aspecto no tiene sentido continuar el tratamiento. Si el paciente, por ejemplo, estaba teniendo episodios de tristeza vinculados a la depresión y se descubre un diagnóstico de hipotiroidismo, probablemente esa hipótesis explicativa, cuando no hay un contexto lo suficientemente aversivo, podría ser un poquito más potente como para concluir el tratamiento y continuarlo por otro lado. Ahí tenemos un cierre de tratamiento, pero no tenemos necesariamente ni cumplimientos de objetivos, ni necesariamente un fin de terapia, por así decirlo, porque se haya llegado a algo concreto. Por supuesto que le va a ser útil esa derivación al paciente, ¿sí? Eso es indudable, pero digamos es otro tipo de cierre de tratamientos. Entonces, lo que les quiero transmitir el día de hoy, en general, es la importancia que tiene no solo iniciar los tratamientos psicológicos, sino también concluirlos. Si hay algo que podemos estar de acuerdo que no es del todo bueno, es la dependencia psicológica. Si el paciente cada vez depende más, ¿sí?, y eso no se reduce en algún momento, probablemente esa terapia pueda llegar a ser problemática a largo plazo. Bien, es cierto que hay pacientes que creen que pueden todo solo y el hecho de haber consultado a terapia y pedido ayuda puede haber sido útil en ese caso en particular y ese paciente le sirvió saber que necesitaba el terapeuta. Pero eso también tiene que concluir. Por supuesto, la terapia va a concluir y el paciente se va a ir con algo aprendido, que es que ante algunas situaciones a veces puede ser útil contar con otros. Pero esto es muy distinto que una dependencia absoluta donde el consultante necesita sí o sí del terapeuta.
También hay algunas excepciones a considerar. A veces los tratamientos concluyen y sin embargo los pacientes deciden continuar con el tratamiento. Ya no lo necesitan, ya pudieron constatar su autonomía y saben que pueden continuar solo. Sin embargo, quizás quieren continuar por otras razones como pueden ser desarrollo personal, es decir, el paciente ya no tiene algo problemático, pero le gustaría mejorar algunas habilidades en términos de crecimiento personal, le gustaría tener un espacio para organizar sus proyectos, porque no cuenta con ese espacio a lo mejor para pensar en la semana algunos temas vinculados al futuro, a sus proyectos, y le gustaría contar con ese espacio o desarrollar alguna habilidad que si bien no está mal, pero le gustaría mejorarla, por ejemplo, una habilidad social, ¿sí? Habilidades interpersonales, etc. Bueno, en este caso entramos en un terreno, pasamos de lo psicoterapéutico al desarrollo personal, ¿sí? En ese caso puede ser que la terapia ya no tiene un plazo de finalización porque no hay, digamos, no vamos a constatar ni una remisión sintomática ni nada por el estilo. Suelen ser plazos más flexibles, más amplios, tampoco hay una rigidez tan marcada en el acompañamiento, ¿sí? En este aspecto, digo, también es algo a considerar que a veces los terapeutas pueden sugerirlo, o a veces los pacientes también pueden sugerírselo a sus terapeutas, decirle, mirá, la verdad es que yo ya sé que puedo, veo que estoy pudiendo, la verdad es que podría dejar el espacio, pero me gustaría de vez en cuando tener alguna sesión para planificar, pensar, organizar algunas ideas, crecer en algunos aspectos personales que puedo pulirlos, no están mal, pero a lo mejor puedo pulirlos. Bueno, y en ese caso a lo mejor el tratamiento concluyó, pero continuaron los encuentros, ¿bien? Eso también es otro tipo de opción que está disponible. Y otra cosita, quizás un bonus que no quiero dejar pasar, también quizás está bueno siempre al cierre de tratamiento hacer una recapitulación, ¿sí? Dejarle algunos indicadores al consultante que podrían ser importantes tener en cuenta, que podrían encender la alarma de que sería un buen momento de hacer alguna consulta, ¿sí? De refuerzo. Ejemplo, decirle al consultante, recordá que vos cuando viniste consultaste por esto y esto, ¿sí? Perfecto. Bueno, ¿qué cosas te parece que serían importantes? No esperar a que ocurra todo esto para que vos a lo mejor tengas alguna sesión de refuerzo, ¿sí? Y a lo mejor ponernos de acuerdo y decir, bueno, mirá, creo que si aparece esto y aparece esto, ya podría hacer una consulta si veo que no lo puedo manejar. O cuando yo ya sé que estuve varios días pensando en un tema y no salí de casa, ya el segundo día levanto el teléfono y hago la consulta, ¿sí? Es decir, no esperar a que esté estallada la situación. Esto a veces sirve también para responder a algo que hablamos hace un rato, que es la prevención de recaídas, ¿sí? En este aspecto, darle esta información, un autotesting, por así decirlo, un pequeño testeo que pueda monitorearse el consultante, para evitar llegar a una situación de lo que sería, entre comillas, una recaída, ¿sí? Si aparece esta pregunta. Así que bueno, así como todo debe terminar, este video también tiene que terminar. Ustedes sabrán comprender. Me gustaría que dejen en el buzón de comentarios qué dificultades se encontraron como consultantes al momento de finalizar la terapia, ¿sí? ¿Qué cosas les removió? Y si son terapeutas, ¿qué estrategias utilizan al momento de finalizar los tratamientos? Si les avisan con anticipación, si lo hablan con el consultante, si abren un espacio de preguntas para esto, para ver qué miedos, qué dudas tienen respecto de la finalización. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo video y no dejen de darle like y suscribirse.